Hablábamos de las bendiciones del creyente en Cristo en base a la carta de Pablo a los Efesios. Y hablábamos de 3 grandes bendiciones que tenemos en Cristo. ¿Se acuerdan de cuáles fueron esas bendiciones? ¿Cuál fue la primera? La elección. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. La segunda bendición, la adopción. Nos adoptó como hijos, nos dio los derechos de hijos. Y la tercera, la redención. Nos compró con la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Pablo dice en Efesios, ¿verdad? Si están conmigo, en el capítulo 1, dice bendito, capítulo 1, verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿con cuántas bendiciones? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No hay bendición espiritual que no hayamos recibido ya. Y eso es algo muy importante. Y en el capítulo 1 Pablo menciona en esta primera sección esas 3 grandes bendiciones. Hemos sido elegidos, hemos sido adoptados y hemos sido redimidos por Dios. Avanzando en nuestra reflexión sobre la carta a los Efesios, yo quisiera que veamos nuestra posición para con Dios, el mundo y Satanás. ¿Sí? Partimos de que hemos recibido toda bendición en los lugares celestiales con Cristo. Ya vimos qué bendiciones nos ha dado Dios. Ahora vamos a ver qué posición tenemos delante de Dios. Y Pablo, después de hacer un excelente repaso de dónde Dios nos llamó, de dónde Él nos rescató, estamos en el capítulo 2, dice el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Interesante, comienza Pablo describiendo nuestra condición espiritual para con Dios. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cuál era nuestra situación delante de Dios? Y espiritualmente estábamos ¿cómo? Muertos. ¿Ustedes han estado junto a un cadáver? ¿Sí? ¿Qué puede hacer una persona muerta por sí misma? Entonces, si estábamos muertos espiritualmente, ¿qué podíamos hacer por salvarnos? Nada. La salvación no es algo que dependa de nosotros, porque espiritualmente estamos muertos delante de Dios. Y Pablo afirma eso. Nuestra condición espiritual era de muerte. Y vean ustedes qué caracterizaba nuestra manera de vivir. Dice en el verso 2, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también algunos de nosotros, ¿o qué dice? Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No solo estábamos muertos, sino que nuestra vida de pecado merecía la ira, el juicio de Dios. Y partiendo de esa descripción de nuestra condición espiritual, el apóstol Pablo da un cambio en su tema, en su discurso, y vean en el verso 4. Hay un contraste, pero Dios. ¿Y cómo describe Pablo a Dios? Que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Qué hermoso, qué cambio tan dramático de situación. De una condición espiritual de muerte, de una vida caracterizada por la desobediencia y rebeldía a Dios, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Es interesante cuando vamos al relato de Génesis, cuando Dios forma al hombre, dice el relato que lo formó de la tierra, pero aun cuando Dios hizo al hombre, necesitaba aliento de vida. ¿Y qué dice el relato que hizo Dios? Sopló en él aliento de vida. Espiritualmente aquí se nos describe algo parecido, estábamos muertos y Dios tiene que soplarnos nuevamente esa vida. Ahora lo hace por medio también del Espíritu Santo, ¿no? Es lo que la Biblia llama la regeneración. Dios, a través del Espíritu Santo, impartiéndonos nueva vida. Estábamos muertos, pero Dios nos ha dado vida por Cristo Jesús. Y Pablo subraya ahí, por gracia sois salvos. ¿Qué hicimos para obtener la salvación? Esto es un regalo de Dios, es la misericordia de Dios. Y ya que Dios, en su amor y en su gracia, nos ha dado vida con Cristo, ahora Él nos pone en una posición muy particular en nuestra vida con Él. Y en el verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aquí está la primera posición del creyente. En nuestra relación con Dios estamos sentados con Cristo Jesús. ¿Puedes tú imaginar esto? Estar sentado con Cristo en los lugares celestiales. Casi siempre cuando pensamos de nosotros mismos, cuando pensamos de nuestra vida de fe, nos vemos muy bajos, ¿verdad? Porque le fallamos continuamente al Señor. De muchas maneras pecamos, le desobedecemos y siempre nos estamos viendo muy lejos de Él. No podemos compararnos con Él. Pero Dios nos ve sentados con Cristo. Yo creo que el vernos en esa posición espiritual es algo muy revelador. Porque si seguimos viendo que estamos muy lejos de Dios, que estamos muy lejos del propósito, del ideal de Dios para nosotros, siempre vamos a vernos como personas que no tenemos una posición especial, que no merecemos la gracia de Dios, y ciertamente no la merecemos, pero Él nos la ha dado y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales. Y cuando tú piensas que estás junto a Cristo, sentado, identificado con Él, esto renueva tu vida espiritual. Te ves como alguien a quien Dios ha bendecido de una manera muy especial. Por ahí dicen que como nos sentimos, actuamos, ¿verdad? Ahora, si tú te ves sentado junto a Cristo, ¿cómo debes actuar? ¿Cómo debes conducirte? Porque estás identificado con Él, ¿sí? Vean ustedes, acompáñenme, marquen Efesios, por favor. Marquen Efesios y vamos a la segunda carta del apóstol Pedro. En el capítulo 1, en el verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida, todo lo que tú necesitas en tu vida, no solo el alimento, el vestido, sino todo lo que tú necesitas para vivir tu vida, lo has recibido con Cristo. Y todo lo que necesitas para la piedad es un término para describir nuestra relación con Dios. Lo que tú necesitas
para tu vida aquí en la tierra y lo que necesitas para tu comunión y relación con Dios, todo lo has recibido de Dios. Hermanos, nuestra posición delante de Dios es que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Si vemos en el capítulo 1, estamos en Efesios capítulo 1. Pablo está orando para que entendamos el llamado de Dios. Vean ustedes en el 1:16, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? Que tengamos entendimiento de las cosas de Dios. Y una de esas cosas es que Dios te ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. Más adelante en el verso 20 dice, hablando del poder de Dios, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué hizo Dios con Cristo? Lo resucitó y lo sentó en los lugares celestiales. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Nos dio vida y nos ha hecho sentar con Cristo en los lugares celestiales. Estamos identificados de una forma tan especial con Cristo. ¿Saben cómo yo me imagino esto? ¿Han visto a un pequeñito sentado en el regazo de su padre? ¿Sí? ¿Qué pasa con un pequeño cuando lo tiene su papá, su mamá en su regazo? ¿Qué necesita ese pequeño? Nada. Ahí se siente seguro, siente que está protegido, que sus necesidades están suplidas. El pequeño no está pensando, ¿verdad?, que si subió la bolsa de valores, que si se encareció la carne. El sentirse ahí sentado con su padre le da seguridad, protección. ¿Tú te puedes sentir así con Dios? Porque nos hizo sentar juntamente con Cristo. Ahí estamos, en los brazos del Señor. Qué hermoso, qué bendición. Entonces nuestra posición para con Dios, ¿cuál es? Estamos sentados con Cristo. Pero vamos a ver cuál es nuestra posición con el mundo, en el capítulo 4. En el cielo Dios nos ve sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Pero vean qué dice Pablo, aquí él avanza en el capítulo 4, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, de una posición de estar sentados con Cristo, ahora el apóstol Pablo nos llama a otra posición, que anden como es digno de lo que son. Qué interesante. En relación al mundo, la palabra dice, su posición es que caminen, que anden como es digno de lo que ustedes son, del llamado que recibieron. Yo creo que cuando sabemos que somos hijos de ese gran rey, nos sentimos seguros y andamos con dignidad. ¿Y cómo debe ser nuestro andar en el mundo? Aquí algunas cosas que el apóstol Pablo menciona rápidamente. En el verso 3, solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una manera de andar en este mundo es en unidad.
La unidad es el más grande desafío que tenemos como pueblo de Dios. Cristo decía que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea. Pero si estamos fracturados, si estamos separados, divididos, enemistados, no podemos andar como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. Entonces, nuestro andar en el mundo lo tenemos que hacer ¿en qué? En unidad. Caminar hacia un mismo propósito, caminar en amor, parar las críticas, los chismes, los comentarios destructivos los unos de los otros, porque eso no contribuye a la unidad. Otra forma en la que tenemos que andar en este mundo. Vean los versos 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y comienza a hablar de una lista de cosas en las cuales ya no tenemos que andar. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después de perder toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despójense de lo viejo y vístanse ¿de qué? Del nuevo hombre. Y habla y él usa una palabra ahí, vístanse, anden en santidad. Entonces, somos llamados a andar en unidad, en santidad. Y en el verso 22, perdón, en el 5.2, 5.2, y andad ¿en qué? En amor. Entonces, nos llama a andar en unidad, nos llama a andar en santidad y nos llama a andar en amor. Nuestra posición con Cristo es estar sentados en los lugares celestiales. Nuestra posición delante del mundo es andar, caminar. ¿En qué forma? En unidad, en santidad y en amor. Y una tercera posición que menciona Pablo. Por favor, vamos al capítulo 6. A partir del verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. Y en el 14 dice, estad pues firmes. Para con Dios estamos sentados en Cristo. Frente al mundo estamos caminando, andando. Y frente a Satanás, ¿qué nos dice Pablo? Estén firmes. Es interesante notar una distinción. La Biblia nos dice que huyamos de las tentaciones. Cuando tú estás siendo tentado, cuando quieres hacer algo malo, lo que tienes que hacer es alejarte de allí. No te quedes. No trates de enfrentarlo, huye. Pero delante de Satanás no nos dice que huyamos, sino que estemos firmes. En Santiago capítulo 4, marquen por favor Efesios 6 y vamos a Santiago capítulo 4.
en el verso 7. Dice, someteos pues a Dios, que dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sométanse a Dios, resistan, y eso habla de estar firme, ¿verdad? Una posición firme es una posición rígida. No nos movemos de allí. Así que tenemos aquí 3 enseñanzas. En primera de Pedro, en el capítulo 5, y vamos más adelantito, en primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, ¿qué dice? Al cual resistid firmes en la fe. No nos dice huyan. Qué interesante. No quieras hacerte fuerte ante las tentaciones, aléjate de ellas, porque estás luchando contra tu propia carne, tus propias debilidades. Pero cuando se trata de nuestro adversario espiritual, Satanás, resístelo con firmeza, sométete a Dios y Él huirá de ti. Entonces, para concluir, delante de Dios estamos ¿qué? Sentados. En el mundo estamos andando. Y delante de Satanás estamos firmes. Podremos llevar al terreno de la práctica estas 3 posturas que son parte de nuestro caminar de fe. Estamos sentados con Cristo, identificados con Él, disfrutando sus bendiciones. Ante el mundo andamos como es digno de lo que somos, hijos de Dios. Y ante Satanás nos paramos firmes y lo resistimos en el nombre del Señor, porque Él está derrotado. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento de reflexión en tu palabra. Tu palabra es verdad. Santifícanos en esa verdad. Ayúdanos a vernos como tú nos ves, identificados con Cristo, y que el vernos así, Señor, nos motive a andar como tú quieres que andemos en el mundo y a resistir a Satanás, sabiendo que Él no puede controlar más nuestra vida, sino que Él está derrotado. Tú lo venciste en la cruz y por eso te alabamos. Enséñanos, Señor, a depender de ti. Enséñanos a caminar tomados de tu mano. Por Cristo tu Hijo oramos. Amén. Puestos en pie, hermanos, busquemos el himno 184 y cantemos este hermoso canto. Abre mis ojos.